Hermanas, hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, sábado de la cuarta semana después del martirio de San Juan el Bautista. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo de 5 hasta 15. En aquel tiempo, al entrar en Cafarnaum, un centurión se le acercó y le suplicó: Señor, mi muchacho está postrado en casa, paralítico, y sufre terriblemente. Jesús le contestó: yo iré a sanarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que digas una palabra y mi muchacho quedará sano. También yo tengo un superior y soldados a mis órdenes. Si le digo a este que vaya, va; al otro que venga, viene; a mi sirviente que haga esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se admiró y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado una fe semejante en ningún israelita. Les digo que muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los ciudadanos del reino serán expulsados a las tinieblas de fuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Al centurión Jesús le dijo: ve y que suceda como has creído. En aquel instante su muchacho quedó sano. Entrando Jesús en casa de Pedro, vio a su suegra acostada con fiebre. La tomó de la mano y se le fue la fiebre. Entonces ella se levantó y se puso a servirle. Palabra del Señor. Un texto muy rico, un texto que no acaba de emocionarnos. Hay que entender bien los detalles que tal vez a nosotros que estamos afuera del contexto cultural, espiritual, donde pasaron estos eventos y donde el evangelista Mateo escribió el Evangelio, tal vez nos cuesta un poco entenderlo, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Por eso es importante fijarnos tratando de entrar dentro de la atmósfera, dentro, como siempre, del contexto. Jesús, después de haber recibido el bautismo de Juan, saliendo del agua, había recibido el don del Espíritu, se había rasgado los cielos, había bajado el Espíritu Santo bajo forma de paloma, el Espíritu se había apoderado de él y con la voz del Padre, que lo había proclamado hijo predilecto, el Espíritu había empezado a empujar a Jesús a su misión, primariamente al desierto, donde por 40 días y 40 noches había quedado a solas con Dios para entender qué clase de Mesías tenía que ser, donde al final se había enfrentado con las 3 tipologías de tentación demoníaca, luego había regresado a la tierra de Israel, mejor dicho, a la parte urbanizada donde vivía la gente, y habiendo conocido que el rey Herodes Antipa había retenido y puesto en la cárcel a Juan el Bautista, había ido directamente a Galilea. Imagínense, estamos hablando precisamente del reino de Herodes Antipa, para empezar su ministerio, aquel reino que Juan había anunciado como futuro, ahora Jesús lo anuncia como presente. Y dentro del reino de Herodes, Jesús empieza a anunciar otro reino, que es el reino de Dios. Es un gran desafío, no es simplemente un asunto espiritual, pero también existencial, incluso político. Bueno, Jesús vuelve a Cafarnaum, donde él mismo se había trasladado. Ya de unos tiempos Jesús no vivía en Nazaret, sino que se había trasladado a Cafarnaum. Ahí tenía una casa, no sabemos mucho de esta casa, pero esta se había convertido en su ciudad.
Cafarnaum, ciudad muy interesante. Estamos a la parte norte, a la orilla norte del lago de Galilea. Ciudad interesante porque era un lugar puesto en la vía obligada para ir de la zona oriental a la zona occidental. Uno que, digamos, por la parte de Babilonia, de Asiria, por esa parte oriental, quería, pasando más o menos por Israel, a la altura de Israel, llegar al mar Mediterráneo, tenía que pasar por ahí. Además que siendo una ciudad de lago, había un lugar donde los barcos que cruzaban el lago llevaban su cosa, es decir, que era una ciudad comercial donde pasaba mucha gente. A pesar que no era la capital, que era Tiberíada, poco lejos, pero Cafarnaum era una ciudad interesante, habitada por mucha gente, judea y no, es decir, de religión ya vista o pagana. Bueno, como el hombre llega, va a su encuentro un centurión, siendo un centurión que significa un jefe que tenía a su mando un batallón de cientos soldados, era un romano. Siendo un romano, era un pagano. Es decir, que era hombre de otra religión. Es cierto que habían algunos que, aunque no siendo judíos, pero de alguna manera simpatizaban por el Dios de los judíos. Y hasta el día de hoy hay gente un poquito más avanzada que logra entender que Dios es uno solo, tiene muchos nombres, lo adoramos en diferentes tradiciones religiosas porque nosotros lo llamamos de manera diferente, porque nosotros lo adoramos de manera diferente, pero Dios es uno, no existe el Dios de los judíos, de los cristianos, de los musulmanes. Dios es uno, nosotros somos diferentes y lo adoramos de manera diferente. Así que este hombre, a pesar de ser pagano, se ha dado cuenta, a saber cómo, que Jesús es un auténtico hombre de Dios, que Jesús realmente tiene un poder de sanación y en el momento en el cual tiene un muchacho en su casa, no se logra entender bien del texto si es un hijo o, como dice el texto paralelo en el otro evangelio, un sirviente que pero lo quería como si fuera un hijo, va al encuentro de Jesús y le pone su petición, pero cuidado la forma con la cual se dirige a Jesús. Le dice: Señor, mi muchacho está prostrado en casa paralítico y sufre terribilmente. ¿Por qué se lo dice? Evidentemente porque espera que Jesús lo sane. Pero cuidado, no le pida a Jesús que lo sane. Esta yo creo que es la forma más alta de la oración. La oración no es pedir a Dios o aconsejar a Dios lo que tiene que hacer, sino ponernos con nuestra situación de necesidad enfrente a Dios. Yo me pongo enfrente a ti, a Dios, y te digo cómo me encuentro. Te digo que estoy mal, punto. No me hace falta decirte que me ayudas, porque no me permito aconsejarte nada, porque sé que todo lo que puedas tú lo harás por amor. Es una forma de respeto, pero yo creo que realmente es la forma extrema, más grande, más madura de la oración. Jesús, enseñando el Padre Nuestro, dirá lo suyo: no hagan como los paganos, que son charlatanes, que piensan que Dios los escucha porque dicen mucha palabra y le dicen: Señor, hágame esto. A mí realmente muchas veces me extraña algunas oraciones de los fieles. Durante la misa parece que vamos a explicarle a Dios lo que tiene que hacer. No solamente le pedimos algo, sino que le explicamos como si Dios no supiera lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, como si Dios no fuera Dios, como si fuéramos nosotros los que tenemos el conocimiento que tenemos que explicar algo a Dios. Esta sí sería una forma
digamos, de falta de respeto. Claro, uno a veces lo hace con el corazón porque está totalmente confundido, Dios no se ofende ni siquiera por esto, pero en un momento en el cual Jesús quiere educar, ayudar a los suyos a avanzar en la fe, le dirá también esto, que no utilicen demasiado palabra. El Padre sabe lo que le hace falta. El Padre ya tiene toda la gana de ayudarle. Simplemente ustedes, cuando están necesitados, tomen conciencia en frente a Dios de su necesidad y se pongan simplemente en frente a Dios. Este hombre se pone en frente a Dios, a Jesús, reconociéndolo como hombre de Dios, y le dice la situación de su muchacho. Jesús le contesta: yo iré a sanarlo. Pero el centurión le replica: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Otra cosa interesante, siendo pagano, si Jesús hubiera ido a su casa, según la mentalidad de los judíos, Jesús se hubiera contaminado, ya no hubiera podido, por ejemplo, tocar la otra persona, mucho menos presentar un sacrificio en el templo. Jesús se hubiera vuelto impuro. Recordamos el día del Viernes Santo, cuando los jefes de los judíos traen a Jesús a Pilato, pero no quieren entrar en el pretorio, es decir, en el castillo de Pilato, para no contaminarse, porque Pilato era un romano. Aquí parece que este hombre no quiera poner a Jesús en una situación tan incómoda. Le está haciendo un acto de gentileza, explicando pero que está convencido que no es necesario que Jesús se exponga tanto. ¿Por qué? Porque cree que sea suficiente una palabra de Jesús para sanar a su muchacho. Y hace como ejemplo él de sí mismo. Él, que es un hombre intermedio, no es un general, pero no es ni siquiera el último de los soldados, tiene el poder de ordenar algo y sus siervos lo cumplen. Paragonando esto a Jesús significa ya, antes que la Pascua, reconocer la señoría, el señorío de Jesús sobre el mundo. Nosotros ahora lo llamamos Señor, pero antes de la Pascua el título de Señor Jesús no lo tenía. De alguna manera este hombre está ya reconociendo la grandeza, la glorificación de Jesús, y por eso le expresa su convicción, que es la fe, que una palabra suya será suficiente para salvar. Jesús reacciona de una manera entusiástica que seguro ha ofendido a lo que estaban escuchando. ¿Por qué? Porque no se limita a decirle: ¡ah, qué gran fe este pagano! Y ya algunos no lo hubieran tomado a gusto. Sino que Jesús reacciona diciendo: les aseguro que no he encontrado una fe semejante en ningún israelita. En ningún israelita. Jesús le está diciendo que este hombre tiene más fe que todos los demás, incluso sus discípulos. Imagínense si nos habrán ofendido. La cosa interesante pero es que Jesús se lo indica como modelo. Quieren creer en Dios, tienen que ser como este pagano. Imagínense si hoy en día un sacerdote, yo mismo, el domingo, durante la homilía, hablando de un musulmán, le diría: este musulmán tiene más fe que todos los cristianos. Quieren tener fe como buen cristiano, aprenden de este musulmán. A saber lo que no me tirarían. Tal vez en estas últimas semanas, después del COVID, se ha calmado un poco la cosa, pero hasta hace unos meses, no hablamos en los años pasados, hablar de los musulmanes, incluso a nivel político, era una manera, hablar bien de un musulmán era casi una provocación política. Por eso muchas veces digo que nosotros leemos el Evangelio sin darnos cuenta de la carga emotiva que está ahí. Jesús, hablando a los judíos, que son de un orgullo nacionalista increíble, le dice que en ninguno de ellos, tampoco evidentemente los apóstoles, ha encontrado una fe tan grande como en este pagano. Y que si quieren creer en Dios,
de una manera adecuada para entrar en el reino, tienen que aprender del pagano, tienen que aprender del pagano, tienen que echar a su propio orgullo, porque hasta cuando se quedarán orgullosos, hasta el punto de no aprender del pagano esta clase de fe, no entrarán en el reino. Al contrario, a él le responde que sí, su fe ha salvado al muchacho y en aquel momento el muchacho se sana. La jornada sigue en casa de Pedro, cuando Jesús encuentra a la suegra de Pedro que tiene fiebre. Cuidado que en una época donde no habían antibiótico, medicina varia, fiebre significaba la anticámara de la muerte, era una forma intermedia para llegar a la muerte. Jesús también la sana. En este caso son interesantes los gestos, los detalles. Jesús la toca, la mano de Jesús la sana, la levanta. Dice que ella se levantó, es el verbo de la resurrección. Jesús se levantará de entre los muertos, ha venido para levantarnos de esta muerte física y de esta muerte que es el pecado, y se puso a servirles. Nosotros también hemos sido sanados y levantados de la muerte del pecado por medio del bautismo, gracias a Jesús. ¿Y por qué? Jesús nos ha levantado para hacer lo mismo que la suegra de Pedro, para servir. La forma más completa de la fe es el servicio. Así que pedimos a Dios su bendición para que nosotros también tengamos la fe de este centurión, al cual Dios le hizo el honor que su palabra ha pasado, siempre vamos repitiéndola por los siglos de los siglos. Son la misma palabra que repetimos cada vez después del Cordero de Dios en la misa. No, Señor, no soy digno que tú venga bajo mi techo. Que tengamos la fe de este hombre y que, como la suegra de Pedro, después de habernos levantados por gracia de Jesús, tenemos la capacidad de servir. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, ánimo. Cualquier cosa nos está pasando, tratamos de tener la misma fe del centurión en Jesús. Y por lo que nos es posible, tratamos de servir a los demás. Esta es la forma más alta de agradecimiento y de alabanza a Dios.